Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saludo Alberto Pinillos. En esta edición de hoy, jueves 7 de noviembre, estamos en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vivo Pao TV. Vamos a empezar el programa de hoy haciendo un análisis de los resultados en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El flamante ganador, Donald Trump, y sobre todo analizando porque durante su campaña él anunció a sus electores, a sus seguidores, que de lograr el triunfo, de lograr ser elegido presidente de los Estados Unidos, iba a realizar la mayor deportación de la historia respecto a migrantes indocumentados. De esto y otros temas vamos a analizar en esta oportunidad con el abogado Johnson Centeno, analista político y también conductor de Estación UPAO. Johnson, bienvenido, un gusto tenerte en la entrevista. Buenas tardes. Encantadísimo, como siempre, Beto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuáles son tus reflexiones respecto a los resultados que se han dado y que ya es flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Efectivamente, parece una victoria inobjetable, desde luego. Primero se decía que iba a ser una contienda muy ajustada, ¿no es cierto? Pero conforme se conocían los votos de los colegios electorales, se está demostrando pues, que ha sido en realidad una soberana paliza al Partido Demócrata, ¿no es cierto? Con todo lo que ello implica, porque hemos tenido de candidato a un misógino, a un machista, xenófobo, conspiranoico, etcétera, etcétera, pero ahora es el presidente número 47 de los Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿En dónde crees que radica la victoria? ¿Por qué, pese a todos esos antecedentes que tú muy bien los describes, cómo es que este republicano llega a persuadir y lograr resultados favorables? Magnífica pregunta. Primero creo que hay que contextualizar porque se trata de una tendencia mundial en los últimos años que ya ha advertido un autor que se conoce en el mundo académico con su libro La teoría del caos o los ingenieros del caos, por ejemplo, donde habla de aquellos candidatos que proponen un mensaje de odio antes que una propuesta. Entonces, la política en general de Trump, un poco que creo que se ha basado en explotar estas posibilidades. Hay evidentemente en Estados Unidos en los últimos años una serie de circunstancias que generan hartazgo y preocupación de parte de los mismos americanos. Ahora, en el último tramo también comenzó a coquetear un poco con el voto hispano, ¿no es cierto? Muy específicamente con algunos bolsones, lo que al final ha podido generar toda esta vivacidad en la campaña considerando la hegemonía de su mensaje, que es un mensaje populista, polarizante, etc. Claro, y sobre todo que él ha tenido palabras bastante denigrantes, hirientes, ¿no?, hacia la población migrante, ¿no? Los ha tildado como delincuentes que roban, matan y violan, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo impacta la elección en América Latina, en los países de esta parte de América? Sí, y además ha dicho que normalmente los hispanos, por ejemplo, o los latinos son los que se comen las mascotas de los americanos, etcétera, etcétera, una serie de fake news, ¿no? Yo creo que hay que verlo con preocupación, Beto, porque en realidad de aquí para adelante efectivamente vamos a ver una nueva historia del gobierno norteamericano, ya sea en el campo ideológico o en el campo pragmático, pero a mí lo que me preocupa es esta antesala de la victoria rotunda que tiene, porque además no solamente se trata de un gana-gana del voto popular, sino de la Cámara de Representantes, de la Cámara del Senado, eventualmente también la Corte Suprema, lo cual evidentemente le va a generar que totalmente se resquebraje el equilibrio de poderes. Siempre ha sido característica de esta democracia que cualquiera que llegara, rojo o azul, iba a tener un contrapeso para, por ejemplo, propuestas estrambóticas en materia de inmigración. Esta vez la cosa parece que va a ser un poco distinta, ¿no? Ahora, respecto a la relación con el Perú, el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? ¿Cómo consideras que tiene que haber una relación o qué tipo de relaciones diplomáticas podrían gestarse con el flamante presidente estadounidense? Sí, muy interesante, porque tenemos con Estados Unidos, somos parte de APEC, ¿no es cierto? Vendrá Biden o eventualmente Harris a despedirse. Hay otros convenios, por ejemplo, que tiene Estados Unidos también con los mexicanos y con los canadienses, lo cual está generando una serie de controversias porque las medidas de Estados Unidos
que está anunciando preliminarmente Trump son de carácter unilateral. Entonces, él no puede cambiar las reglas de juego, por ejemplo, en materia de comercio, por ejemplo, en materia de inmigración, de un momento para otro. Esto evidentemente va a arrojar muchas luces de preocupación, porque si acaso es posible, con toda esta campaña que está lanzando contra la migración, hay que decir que Estados Unidos, como otros, no puede vivir con los migrantes. Uno, que su origen es, inclusive del mismo candidato, tienen origen migrantes, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy difícil y creo que esto va a generar también una concertación de líderes latinoamericanos, hispanoamericanos, para cualquier exabrupto que de pronto pueda ocurrir de parte de las medidas de Trump, ¿no? Ahora, durante la campaña de Donald Trump, él también manifestó que además de generar esta mayor deportación de inmigrantes, hacía referencia a la reactivación económica en los Estados Unidos y manifestaba de que esta mano barata de inmigrantes había desplazado la mano de obra de los estadounidenses. Y sin embargo también eso va a ser un efecto preocupante de concretarse esa medida, porque estarían afectando aproximadamente a 11 millones de personas, los que serían los indocumentados que tendrían que ser deportados. Sí, efectivamente. Esa es una parte del populismo de Trump. En realidad, creo que el último eslabón que está viendo en sus medidas es plantearle cara a China, ¿no es cierto? Se ha dejado avanzar en diversas partes del mundo y en Estados Unidos las industrias chinas. Muchas de las industrias norteamericanas han tenido que emigrar por una serie de beneficios y ahora Estados Unidos está intentando devolverle la moneda, ¿verdad? Va a generar una serie de aranceles que va a trastocar el comercio internacional y eso, sumado evidentemente a los eventuales programas de deportación que puedan ocurrir de los mismos latinos que inclusive en el último proceso le han dado su voto, va a traer pues un escenario de análisis que va a resultar completamente impredecible para los próximos meses o años, ¿no? Bien, finalmente, Johnson, aprovechar el espacio muy preciso, conciso. ¿Cuáles son las expectativas de tu posición como analista político de lo que va a ser APEC ya en unos días acá en Lima? Sí, efectivamente. Yo creo que APEC se instala como una manifestación político y de mercado expectante para nuestro país. Ojalá que aprovechemos cada uno de los extremos. También de alguna forma hay que preocuparnos con las manifestaciones, con los paros, con estas voces de pronto un poco sectarias, pero que constituyen también un ingrediente de una democracia. No podríamos censurarlas gratuitamente, hay que saber administrarlas, hay que saber manejarlas y a partir de allí generar las nuevas sinergias que debe hacerse con los nuevos socios comerciales que van a tener en nuestro país en los próximos días, ¿no? Muy bien, muy amable a Johnson Centeno por su participación en esta primera entrevista del día, analizando sobre los resultados en los Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.